Ok, bienvenidos todo el mundo a este curso sobre cómo interpretar sueños. Mi nombre es Henrik Andersen. Originalmente soy de Dinamarca, pero tengo creo que ya 16 años en México. Lucy Chapa, la hermosa dama, es mi esposa. Somos pastores aquí en CCI Veracruz. Y pues yo les voy a platicar un poco acerca de los sueños. A mí siempre me ha fascinado los sueños. Yo soy del tipo que me despiertas en la mañana y quiero volver a dormir, no tanto por cansancio, pero a veces porque estuve en medio de un sueño y lo quiero terminar así antes de levantarme. Y siempre me ha fascinado el mundo de los sueños. Y más adelante me di cuenta que a veces los sueños contienen un mensaje. Y me di cuenta que a veces también yo entendía el mensaje. A veces gente me contaba sueños y yo entendía lo que Dios les quería decir a través del sueño. Y me iba llamando más y más la atención el tema hasta que lo comencé a estudiar. Conocí un señor de los Estados Unidos que se llama John Paul Jackson, que ya fue con el Señor, pero tiene como una universidad en línea donde estudié varias cosas y lo he estudiado ya por varios años y varias personas me han contado sueños y he podido ayudar a varios de ellos. Entonces yo espero que lo que voy a compartir con ustedes les puede ser útil en entender un poco más lo de los sueños y tal vez algunos de sus propios sueños. En la última sesión vamos a abrir para que puedan también compartir algunos de sus sueños. Y para comenzar y a lo mejor hacerles pensar un poco, por unos minutos piensa cuál es el primer sueño que tú te acuerdas que has tenido. A ver, piensa un poco, si tienen donde anotar, escribe lo que podría ser el título de este sueño. Y también piensa en lo siguiente: ¿cuál es un sueño recurrente que has tenido a través de tu vida o últimamente, un sueño que no te suelta? Y finalmente, ¿cuál es tu sueño favorito o un sueño que te emociona mucho que hayas tenido? Entonces, piensa un poco de eso y tal vez puedes compartir uno de esos sueños cuando llegamos hacia el final. Pero bueno, para comenzar, una buena pregunta sería: ¿de dónde vienen los sueños? Y una de las respuestas puede ser la siguiente imagen. ¿De dónde vienen los sueños? Aquí tenemos unos tacos al pastor. Y si tú eres como yo, los sueños vienen de los tacos del pastor. No en el sentido que todos los sueños vienen de ahí, pero yo sé que si yo como demasiado de esos, demasiado tarde en la noche, voy a tener una noche muy interesante, ¿ok? Probablemente me voy a estar volteando, voy a batallar a dormir, voy a despertar varias veces y voy a soñar con jirafas, elefantes, cosas extrañas. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios me habla más cuando como tacos al pastor? No, probablemente la explicación es otra. La explicación es aquel que algunos de los sueños que tenemos son sueños que en parte o en su totalidad están influenciados o inducidos por el cuerpo, ¿okay? Las balanzas químicas de mi cuerpo afectan mi cerebro durante la noche y, por ejemplo, si ceno demasiado y muy tarde, puede afectar mis sueños. Si me ando intoxicado de algo de comida, también si ando enfermo también, ¿sí? Conocemos de
de pesadillas, de estar enfermo, cosas así. También, obviamente, si una persona se pone ebria y se acuesta borracho, también los sueños pueden ser muy interesantes, pero eso no quiere decir que son de Dios. Entonces, si yo sé que tengo algo que no es normal en mi cuerpo, sea alcohol, sea algún medicamento fuerte, sea diferentes tipos de cosas así, sea que cené mucho, pues a lo mejor algunos de esos sueños vienen de mi cuerpo. Entonces no tiene mucho sentido comenzar a interpretar ese tipo de sueño, porque el mensaje es claro y el mensaje es: no cenas tanto tan tarde, ¿sí? No te acuestas con tanta cosa en tu organismo. Entonces es la primera categoría de sueños del cual no vale la pena interpretar tanto cada cosa que quiere decir, etc. Quiere decir que hay un desbalance en mi cuerpo que me afectó mi mente al momento de dormir, y el mensaje es: no cenas tanto tan tarde. Pero hay otro tipo de sueños. Aquí tenemos 3 imágenes. Por ejemplo, imagínate una muchacha que está en una iglesia, llega un chico nuevo, güero, alto, guapo, apuesto, así como un servidor. Pero luego llega la muchacha con su pastor y dice: pastor, tuve un sueño. ¿Sabes del chico nuevo Miguel? No sé qué. Yo soñé que yo estaba vestido de blanco y estaba al lado de Miguel y que nos casábamos. Ahora, ¿qué quiere decir ese sueño? Que le gusta, que está enamorada la muchacha, porque ella tiene un deseo, vio a ese chico, se enamoró y llegó a soñar que sus propios deseos. Entonces, si es un sueño así de algo que ya estoy deseando, ¿sí? Por ejemplo, yo de chico, yo soñaba que yo iba a un bazar o una casa de empeño o algo así y encontraba una computadora en $1, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que iba a encontrar eso? No. Yo soñaba eso porque era mi gran deseo. De hecho, sigue siendo mi gran deseo. Me gustaría que ese me pasaba, pero no era un sueño espiritual, profético, etc. Nada más fue que soñé los deseos de mi corazón. Entonces, si estoy soñando algo que deseo mucho, entonces a veces lo puedo soñar en la noche. Otro ejemplo, a veces, por ejemplo, a veces yo hago algo de programación y se me meto mucho en la programación y picándole todo el día, viendo la pantalla todo el día. Parte de mis sueños saben que aparece pantallas de computadora, ¿sí? Y el proceso en el cual había estado durante el día en el trabajo que me sigue durante la noche. Y es otra parte de que lo que uno anda pensando mucho durante el día puede aparecer en la noche. Uno ve una película que impacta mucho a uno, que emociona mucho a uno, da a uno mucho miedo y puede que aparecer en los sueños. Entonces, podemos soñar nuestros propios deseos, como la chica que se soñó en la boda. Podemos soñar nuestros pensamientos, como la cosa con la cual trabajas todo el día. O, por ejemplo, si tienes mucho miedo del perro que tiene tu vecino o algo así, hasta puede venir ese perro y perseguirte en la noche. ¿Por qué? Porque también puedo soñar mis propios temores, ¿ok? Que si yo ando todo el día y estoy siempre preocupado por mis hijos,
también ese puede manifestarse en la noche, que sueño qué cosas va a pasar con mis hijos. Y no es que algo va a pasar con mis hijos, sino sencillamente como ando dando tanto lugar al temor durante el día, también me va afectando en la noche. Entonces, lo que eso tiene en común es que son sueños del alma o del psique, que es la palabra griega de donde tenemos psicología. Y esos son pues nuestros pensamientos, esos son nuestros deseos y esos son nuestros temores. ¿Y qué me dice? Me dice un poco de lo que pasa en mi mente y en mi corazón. Sueños así puedo aprender cosas acerca de mí mismo. Ahora, desde un punto de vista naturalista o en el sentido gente que opina que todo tiene una explicación natural, su percepción de los sueños van ahí. Dicen, el sueño es el resultado de reacciones químicas en tu cuerpo, es la reacción de lo que está pasando en tu mente y es un revoltijo de eso que sucede durante la noche, ¿sí? Para gente que dice que todo tiene una explicación natural, científica, su vista de los sueños van desde ahí. Pero hay un problema con ese paradigma, hay un problema con ese punto de vista, y es que hay unos sueños que son inexplicables. Por ejemplo, tenemos, número 1, sueños que se cumplen. Gente sueña algo del pasado que luego se cumpla. A ver, ¿a cuántos aquí les ha pasado? ¿Han soñado algo y luego se ha cumplido? A varios aquí. No es algo para uno de vez en cuando. Es algo, no, a lo mejor no para todos, pero es algo relativamente común. Algunos dicen, no, es que tú piensas que lo soñaste, pero realmente no lo soñaste. ¿Cuál es el problema con eso? Hay varios que lo escribieron, soñé eso y luego pasó. Y pueden ver tal cual como lo soñé, tal cual pasó. Entonces hay sueños que se cumplen. ¿O qué tal eso? ¿Cuántos han experimentado algo así? Despiertas y dices, wow, tuve el sueño más extraño, soñé eso, estuve en tal lugar, conocí a tal persona, no sé qué, y la otra persona se queda con la boca abierta y diga, no me digas, yo soñé exactamente lo mismo. O dos personas que se sueñan en el mismo escenario experimentando la misma cosa. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Ha soñado igual con un familiar o algo así la misma noche? ¿O tenido el mismo sueño? Hay algunos. Entonces, a menos que son dos personas idénticas que cenaron la misma pizza, ¿cómo vas a explicar eso? ¿Cómo puede dos mentes tan distintas generar el mismo sueño a menos que ese sueño no vino de ellos, sino realmente de afuera de ellos? El siguiente, información sobrenatural. Gente que sabe algo, gente que sueña, que por ejemplo alguien sueña que roban su oficina del trabajo, llega al trabajo y se da cuenta que sí robaron. ¿Cómo puede suceder eso si nada más es la mente generando cosas de lo que ya ha experimentado? O, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja con pieles, que están dando tratamientos para usar pieles en diferentes tipos de cosas, como cintos, carteras, etc. Y él estaba buscando un proceso químico para mejorar, para hacer el tratamiento de una manera más eficiente y más barato. Y él había tratado con muchas fórmulas. Una noche duerme, sueña una fórmula, se levanta, va a su trabajo, a su laboratorio y dice, voy a intentar la fórmula que soñé, prueba la fórmula y da un excelente resultado.
Y es algo que ha pasado. Por ejemplo, la máquina de coser lo tenemos a través de un sueño. La teoría de la relatividad comenzó a través de Albert Einstein teniendo un sueño que lo llevó a pensar en la teoría de la relatividad. Entonces, podemos recibir información sobrenatural, que de repente yo sé lo que pasó con fulano y mengano. Soñé que mi abuelo falleció, no sé qué, y uno se da cuenta si pasó. O recibo alguna información para mi trabajo, algo, y resulta que funciona o que así sucede. ¿A alguien les ha pasado algo así? ¿Algunos? Sí. Ahora, luego hay sueños que nos da dirección, que nos llega algún plan, que nos vemos haciendo alguna cosa, que lo hacemos y sale bien o lo hacemos y sale mal. Y a veces no hacemos caso, lo hacemos de todos modos y ¿cómo nos sale? Nos sale mal la cosa, igual que en el sueño. O a veces sí hacemos caso, hacemos algo que se nos mostró en un sueño y el resultado sale bien, como fue en el sueño. ¿Alguien ha probado eso? ¿Recibí algún tipo de dirección en un sueño? Luego tenemos otro, sueños con algo o alguien realmente presente. Sueñas y cuando despiertas sientes una presencia espiritual en el cuarto. Puede ser una presencia buena o puede ser una presencia mala. Puede ser que uno despierta, está sola en la casa, pero se azota la puerta o algo se cae, no sé qué, y uno siente que algún ser oscuro salió del cuarto, algo así, que también estaba presente en el sueño. O alguien tiene un sueño con luz, con cosas buenas, despierta y siente la presencia de un ángel o de Dios mismo en el cuarto. O uno de los más famosos, que es lo que llamamos que se me subió el muerto, que los psicólogos o los doctores lo llaman parálisis de sueño, que el cuerpo no se puede mover porque está medio dormido. Pero lo interesante es que muchas veces va acompañado de sueños de que tiene seres que parecen demonios, monstruos, etc. Entonces hay sueños donde realmente hay algo presente en el cuarto que me doy cuenta en el sueño. Y finalmente hay sueños enigmáticos que anhelan una interpretación. ¿Qué me refiero a eso? Sueño que llego a un lugar y hay 3 casas y dentro de cada casa hay un cofre y voy y la primer cofre es de madera y lo abro y tiene una foto familiar mía. Luego abro el otro y lo abro, es de plata y tiene un periódico del año 2020 y luego abro el tercero y contiene no sé qué y despierto y yo no soy tan creativa. O sea, el sueño es demasiado específico. ¿Por qué 3 casas? ¿Por qué 3 cofres? Etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que recibimos sueños que son tan específicos? ¿Y cuántos han como que experimentado tener un sueño y despiertas y dices, debe significar algo? ¿Sí? O sea, el sueño es como un acertijo. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, hay esos sueños que un paradigma meramente materialista o que no reconoce un mundo espiritual tiene dificultad de explicar. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Lo podemos explicar si agarramos una paradigma, una manera de ver el mundo bíblico. Porque según la Biblia, nuestro ser tiene 3 partes. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro alma, donde tenemos la mente, la voluntad, los pensamientos,
Pero la Biblia también habla de nuestro espíritu. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice: el mismo Dios de paz os santifique y todo vuestro ser, y menciona 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, según la Biblia, como seres humanos no solamente tenemos cuerpo y alma, sino también tenemos algo llamado espíritu. De hecho, ese espíritu es lo que nos hace distinto a todos los animales, es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 2, acerca de la creación del hombre, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o formó un cuerpo, sopló aliento de vida en su nariz, que es espíritu, y el hombre fue hecho un ser viviente. En hebreo la palabra para aliento y espíritu es la misma palabra. Y donde dice ser, la palabra para ser en hebreo es nefesh, que literalmente es alma. Entonces vemos, Dios sopló su espíritu en un cuerpo y llegó a existir también el alma. Entonces tenemos 3 partes: el espíritu en el cuerpo, y en medio de ellos formó lo que nos da personalidad, que es nuestro alma. Ahora, esas 3 partes son conscientes de diferentes cosas. Por ejemplo, mi cuerpo, ¿de qué está consciente? Mi cuerpo está lleno de nervios, y esos nervios, ¿qué me dice? Me dice cosas de mi alrededor física. Puedo percibir calor, puedo percibir frío, puedo ver cosas, puedo escuchar cosas. O mi cuerpo está consciente del mundo en mi alrededor y de sí mismo. ¿Ok? Incluso eso puede influir en los sueños. Yo me acuerdo que una vez soñé que estaba en un partido de fútbol y al final el árbitro pues terminaba el juego ahí con el silbato, pero quedó el silbato y quedó y yo no entendía por qué. Me daba, y luego me desperté y me daba cuenta que era mi alarma, ¿sí? El silbato. O había algo del mundo físico de que afecta en mi sueño. O el que dice: soñé que comí una gallina gigante con plumas y desperté y había desaparecido mi almohada. ¿Sí? O sea, hay una conexión entre el mundo físico. Eso no pasó, no conozco a nadie que comió su almohada, pero bueno. Pero sí hay cosas donde el mundo físico también influencia nuestros sueños. Entonces también, así como mi cuerpo es consciente del mundo material, así mi espíritu es consciente del mundo espiritual. Estamos en 2 mundos aquí. Estamos en el mundo natural y también estamos en el mundo espiritual. Hay un mundo invisible y un mundo invisible. La Biblia habla de eso. Por ejemplo, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y no nada más se refiere a lo que está arriba, sino el mundo invisible y el mundo visible. Por ejemplo, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Fíjense en los mismos conceptos, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces la Biblia menciona el cielo y la tierra, un mundo visible, un mundo invisible. Un mundo regido por leyes naturales, un mundo regido por leyes espirituales. Y habla de que también en el mundo espiritual hay diferentes seres. Entonces hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Y mi espíritu es consciente del mundo espiritual. Ahora, en medio de ello tenemos el alma. Mi alma es autoconsciente. Está consciente de lo que pasa dentro de mí.
Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué hace tu alma? Como que te escanea. ¿Cómo estoy en mi cuerpo? Ay, me duele el dedo, pero lo demás está bien. ¿Cómo está mi alma? Estoy un poco triste, pero aparte, el alma es autoconsciente, es consciente de lo que pasa en todo mi ser. ¿Ok? Entonces tenemos esas tres partes. Entonces, hablando de eso, un sueño espiritual uno me puede hablar del estado de mi espíritu, así como un sueño del cuerpo puede hablar del estado de mi cuerpo. Un sueño espiritual puede hablar del estado de mi espíritu, o aún más interesante, un sueño espiritual puede ser un mensaje del exterior, puede ser un mensaje del mundo espiritual. Ahora, ¿cómo distinguimos entonces si el sueño es un sueño del cuerpo, del alma o del espíritu? Podemos compararlo un poco con una televisión. En las televisores modernas hay un botón que se llama input o fuente o algo así. ¿Y de qué habla? ¿De qué entrada de la tele va a escoger la imagen? Y hoy en día hay muchas entradas diferentes. Tenemos Blu-ray, DVD, tenemos a lo mejor una consola de juegos, una antena de televisión. Hay diferentes entradas. Y no sé si se han fijado que toda entrada genera una imagen un poco diferente. Por ejemplo, es diferente una imagen que se genera a través de una antena que la de un cable, y la del cable a la del Blu-ray. Como que los colores, la imagen se ve un poco distinto. Y aún sin saber qué aparato, en qué botón está, si conoces un poco tu tele y los aparatos que tienes, tú puedes llegar cuando alguien está viendo algo y puedes saber, es el Blu-ray, es el canal de televisión. Lo puedes ver por el tipo de imagen. Igualmente, con un poco de práctica, por ejemplo, yo ya sé cómo son mis sueños tipo taco al pastor. Ya los conozco. Y lo puedo comparar con lo que cené y yo puedo saber, es ese tipo de sueño. También sé un poco cómo son mis sueños del alma, cómo es el tipo. Ahorita vamos a ver unas características. Y luego veo que hay algunos sueños que caen fuera de esos dos. Son más llamativos, son más específicos y llaman más la atención. Se sienten diferente, se experimentan diferentes. Y esos son los sueños espirituales y son los que vamos a enfocar el resto del curso, porque son los realmente interesantes. Pero volviendo un poco para distinguir cómo son los sueños del alma. Los sueños del alma lo podemos llamar un poquito como licuado de cerebro. ¿En qué sentido? Muchas veces es todo lo que pasa en mi mente, presente y pasado, combinado con un poco de creatividad, y es un revoltijo. ¿Ok? Entonces, como tenemos en un sueño, por ejemplo, un sueño del alma no tiene muy claro un principio y un final. ¿Ok? Cuando tienes un sueño del alma, no tienes muy claro qué fue lo primero que pasó en el sueño. Es como nada más una cadena donde no ves dónde empieza y no ves cómo termina. Y hay una serie sin fin de escenarios, de personas, entran y salen muchos personajes. Luego de repente estás en Alemania, de repente estás en una película y luego estás en tu casa y va como brincando. Y es tan loco como nuestros pensamientos están cuando estamos despiertos.
¿Sí? Cuando estamos despiertos, ahorita estás aquí, y luego piensas, oye, también tengo que preparar la cena, de aquí voy a cocinar, y luego piensas un poco en la existencia de la tortuga, y luego piensas, y nuestra mente va como volando por aquí, por allá, ¿sí? No sigue una historia muy definida. Y es igual con los sueños, nada más ahí es todavía más loca. Pero lo que define que un sueño sea del alma es que es como ilimitado y no está muy bien definido. Es como un chorizo, una cadena de pensamientos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y es difícil contar un sueño en su totalidad porque no sabes con qué comenzó y con qué terminó. De hecho, no terminó, sino que terminó porque despertaste. ¿Ok? Ese es un sueño del alma. Pero un sueño espiritual es distinto en que tiene mucho más definido un principio y un fin. Es como una historia, es como una película hecha. Tienes un sueño espiritual y está escena 1, escena 2, escena 3, y cuando está al fin despiertas. Y algo que es diferente es un sueño del alma, el sueño termina porque despiertas. Un sueño espiritual a menudo despiertas porque termina el sueño. Y despiertas con el sentir que fue eso. Entonces, acerca de los sueños espirituales podemos decir, tiene principio y fin. Despiertas porque el sueño termina. Tiene un enfoque o una historia limitada, personajes limitados, escenarios limitados. Llama la atención en una manera especial. Y despiertas con un sentir puede ser de intriga, ¿qué fue eso? Puedes despertar con angustia, si fue un sueño alarmante, puedes despertar con emoción. Ves algo y despiertas y te sientes muy emocionado por lo que soñaste. Y tienes el sentir, ¿qué fue esto? ¿Qué fue lo que soñé? Muy bien. Entonces tenemos eso. Los sueños intrigan y exigen una interpretación. Por ejemplo, en el libro de Daniel fue uno de los tipos junto con José de los que son más famosos por los sueños. Daniel tuvo una visión o un sueño y dice en Daniel 7:15, dice, a mí Daniel se me angustió por dentro, ¿qué parte de él? El espíritu. Y las visiones de mi mente seguían, turbándome. Daniel despertó y tenía angustia donde en su espíritu. El espíritu normalmente no se siente en la cabeza, sino se siente en esa parte del cuerpo, donde también sentimos la conciencia, donde sentimos si hacemos algo malo que no deberemos hacer, donde nos causa inquietud es en esa región en el espíritu. También tenemos el ejemplo con el faraón. El faraón no creía en el Dios de la Biblia. De todos modos, Dios le habló. Y dice, y despertó faraón y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. Entonces, el sueño le inquietó y como que él decía, ese debe significar algo, y llamó toda su gente y demandaba una interpretación que al final lo dio José. Luego tenemos otro, también en el libro de Daniel, pero con el rey Nabucodonosor. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu otra vez y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos
encantadores caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua arameo: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrarás el sueño y su interpretación, seréis hechos por pedazos y vuestras casas serán convertidos en muladares. Un rey muy motivador, ahí sabía motivar a su gente. Pero él estaba tan inquieto, había tenido un sueño y se le olvidó. ¿Alguien ha sentido que han soñado algo muy importante? Se despiertan y no se acuerdan. Pero recuerdan, soñé algo muy, muy, muy importante, como que en mi sueño sabía algo extraordinario. En mi sueño tuve un gran plan. Despiertas y no te acuerdas de nada. Así Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Por qué es eso? Porque Dios habla en sueños. Uno de los pasajes claves acerca de los sueños encontramos en Job capítulo 33 y versículo 14. Y dice así: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Dios a veces habla y no nos damos cuenta. ¿Cómo habla? En un sueño, en una visión nocturna. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo, librar su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. He aquí Dios hace todo esto y luego dice: a menudo con los hombres para rescatar su alma de la fosa para que sea iluminado con la luz de la vida. Aquí habla de que Dios a veces nos habla en maneras que no entendemos, a través de sueños, y que el propósito por el cual Dios lo hace. Dice que Dios en la noche abre nuestro oído. Cuando nos dormimos, nuestra mente disminuye su actividad y nos volvemos más sensibles al Espíritu. Eso a veces lo puedes experimentar cuando estás a punto de dormir o a punto de despertar, como entre despierto y dormido. No sé si lo han experimentado. Están así entre despierto y dormido y de repente sientes que percibes otro mundo. ¿Alguien ha experimentado eso? Como que empiezas a ver, escuchar, sentir cosas que no siempre sientes. ¿Ok? Es porque conforme a que tu mente baja su nivel de intensidad, es como si es una radio que hace ruido, de repente se puede percibir las señales del Espíritu que son más débiles. Tu alma es más gritón que tu espíritu. Y por eso durante el día normalmente no somos tan perceptivos de las cosas del Espíritu, a excepción de algunos que de nacimiento o por algo que les pasó son más sensibles a las cosas espirituales que los demás. Pero la mayoría de nosotros durante nuestro tiempo despierto normalmente no somos tan sensibles al mundo espiritual. Pero en la noche las cosas cambian. Tu cerebro descansa, no deja de funcionar, pero baja su nivel de actividad. Y por bajar, de repente empiezas a percibir otras cosas, algunas de las cuales vienen del Espíritu. Y ahí habla Dios, dice que Dios abre el oído de los hombres, pero ¿qué hace después?
lo sella. Es como que Dios en la noche abre un sobre, pone un mensaje adentro, pero después ¿qué hace? Lo cierra y lo sella. Y tú sientes algo me habló algo durante la noche, pero no estás segura qué es lo que fue. Y es Dios hablando. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos habla? Número uno, Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nos causamos destrucción a nosotros mismos o a otros. Y Dios no quiere que vayamos al Seol, que nos perdemos eternamente. Y por eso nos habla para que pararnos cuando vamos por mal camino. ¿Y para qué dice al final? Para que seamos iluminados con la luz de la vida. En otras palabras, Dios nos habla ¿para qué? Para salvarnos. En la vida, para salvarnos de destrucción y sufrimiento hacia nosotros mismos y otros, y que no nos perdemos eternamente. Yo en lo personal experimenté eso. Cuando yo estaba en la última año de secundaria, aunque yo crecí conociendo a Dios, yo había agarrado mal camino. Yo había empezado a hacer cosas que no debería hacer, pero tuve 2 series de sueños que cambiaron mi vida. En uno de ellos, de repente, durante varias noches, yo me veía haciendo cosas repugnantes, cosas que me daban mucha pena, cosas que me daban mucha vergüenza, y lo soñaba continuamente. Y la última vez que lo soñé, yo me desperté y tuve un sentir muy claro en mi mente, y fue la siguiente: si sigues haciendo lo que estás haciendo ahorita, terminarás haciendo lo que estás soñando. ¿Ok? Si sigues haciendo las cosas malas, entre comillas, pequeñas, que estás haciendo ahorita, terminarás haciendo las cosas que ahorita te ves haciendo, soñando. ¿Qué causó eso en mi vida? Causó que me arrepentía, que yo me levanté y yo dije, voy a dejar de hacer ese tipo de cosas, me voy a arrepentir. Posteriormente tuve otro serie de sueños, y en esos sueños siempre algo me perseguía y despertaba con miedo. Y lo mismo pasó la última noche que yo lo soñé. Desperté con una voz muy clara en mi mente y me dijo lo siguiente. Me dijo, tienes miedo de morir. Y como yo era hijo de pastor, yo sabía que eso quiere decir. Si tienes miedo de morir, es que no estás bien con Dios. Y como los primeros sueños causaba que me arrepentía en algunas cosas, en la segunda serie de sueños causó que yo me reconcilié con Dios, que yo arreglé mi vida con Dios. Y en mi vida hay un antes y un después de esos sueños. Esos sueños cambiaron en el rumbo de mi vida, y yo debo parte de mi salvación a esos sueños, que yo creo que Dios me los dio, aunque eran sueños incómodos. Creo que Dios me los dio para despertarme y para que cambiara de rumbo. ¿Y por qué Dios hace eso? Dice en Hechos capítulo 2, que es una cita del profeta Joel del Antiguo Testamento. Pedro dijo en el día de Pentecostés, dijo, y sucederá en los postreros días. Los postreros días comenzaron en el día de Pentecostés, pero si ellos estaban en los postreros días en aquel entonces, nosotros todavía más. ¿Qué va a suceder? Dios va a derramar su espíritu sobre ¿qué?
toda carne. ¿Ok? No nada más los que se dicen cristianos, no nada más los que oran a Dios. Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice, vuestros hijos, hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Eso no quiere decir que si tienes una visión eres joven y si tienes un sueño eres viejo. Quiere decir es tanto para jóvenes como para ancianos, es tanto para hombres como para mujeres. Y luego dice, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, que es, hablarán mensajes de parte de Dios. ¿Y con qué fin? Dice al final, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, Dios usa sueños para llevar a salvación a la gente. Por ejemplo, en los países musulmanes que están muy cerrados el día de hoy, saben cómo mucha gente llegan a conocer a Jesús, llegan a ser salvos. Sueñan un hombre de blanco, ¿sí? Y se dan cuenta que es Jesús. Así como Pablo se encontró con Jesús, así ellos se encuentran con Jesús en sus sueños y después se topan con algún cristiano que le explican quién fue el hombre de blanco que soñaron y llegan a la salvación. Hay muchos testimonios de eso. Ahora, por curiosidad, algunos de ustedes, un sueño jugó un papel importante en que conocieron a Jesús. ¿Alguien? ¿O nada más yo? Alguien ahí, ¿sí? Entonces Dios hace eso. Se nos presenta en sueños y esos sueños nos guía y la meta es que clamamos, invocamos al Señor y que seremos salvos. Muy bien. Ok, creo que vamos a tomar un receso. Va a haber algo de café, galletas, pueden ir al baño, lo que tienen que hacer y en unos 10 minutos vamos a volver. Ok, como hemos platicado, un sueño espiritual puede venir, podemos decir que es extrínseco, que quiere decir que viene fuera de mí, ¿sí? No es un sueño que yo solito genera, no es un sueño que mi cuerpo genera, ni mi alma genera, sino un sueño espiritual, más bien es un sueño que mi espíritu recibe, ¿okay? Un sueño espiritual, mi espíritu lo recibe del mundo espiritual. Y aquí hay que hacer una distinción porque hay dos diferentes fuentes en el mundo espiritual. Tenemos Dios y tenemos el adversario llamado el diablo. Y Dios y los ángeles, el Espíritu Santo, el diablo, los ángeles caídos, demonios y todo eso. Entonces, un sueño espiritual puede venir de Dios, pero también puede venir del enemigo. Y no porque uno camina con Dios, quiere decir que uno es inmune y nunca va a recibir nada del enemigo. Por ejemplo, Jesús caminaba bastante bien con Dios. Creo que todos podemos estar de acuerdo que nadie caminó mejor que él. Sin embargo, el diablo le habló a Jesús en el desierto. Entonces, yo puedo caminar con Dios y sí de vez en cuando puedo tener un sueño que viene de un espíritu maligno. Sin embargo, si una gran parte de mis sueños son tipo pesadillas o algo que puede ser por un espíritu maligno, probablemente pues necesito revisar en lo que ando
o obtener ayuda, que alguien ore por mí y que ciertas influencias oscuras sobre mi vida sean rotas, ¿sí? Pero, ¿cómo distinguimos si un sueño es de Dios o es de un sueño o de un espíritu maligno? Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O luego en Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué dice acerca de Dios? Uno dice: Dios es luz. Y aquí hay algo muy práctico. Yo me acuerdo cuando era más joven o adolescente, en un campamento, escuché dar testimonio a una señora que tenía muchos años en Dios, y ella contó de un sueño que había tenido, y ella dijo: tuve un sueño y fue de blanco y negro, y normalmente los sueños que tengo en blanco y negro es malo, porque cuando es bueno siempre es en colores, y causó un poco de risa en el público. Pero después me di cuenta que tiene la razón, porque Dios es luz, y eso quiere decir que un sueño que viene de Dios, ¿sí? Basado en eso y basado en los testimonios y la experiencia de mucha gente, un sueño que viene de Dios. Recuerdan que hablamos de las diferencias de los señales de la televisión. Como el Blu-ray, por ejemplo, tiene más color y más fuerte los colores y nítido la imagen. Igualmente, un sueño de Dios normalmente es más fuerte en color, y un sueño del enemigo normalmente le falta color, o todo es en un escenario muy oscuro. ¿Por qué? Porque Satanás se apartó de Dios, de su fuente de luz, de vida, y por lo tanto los sueños que él da carece un poco de color, un poco de luz. Entonces, sueños del enemigo normalmente son más oscuros. Ahora, segundo que dice de Dios, dice: Dios siempre es bueno, ¿ok? No hay mudanza, no hay sombra en Dios. Entonces, Dios nunca va a jugar el malo para darte un mensaje bueno. Por ejemplo, una vez una señora me habló y me contó una historia que su esposo lo había engañado, que estaba considerando divorciarlo y que tenía un sueño. Y parte de ese sueño es que en un lugar entró una persona y empezó a hablarle: mira, eres una tonta, no sabes cómo te trata, no sé qué, ya divórciate de ese hombre, no sé qué, ya. ¿Okay? Y había otras partes del sueño, pero ella dijo: ¿tú crees que Dios me está diciendo que debo divorciarme de mi esposo? Y yo dije: no. ¿Y por qué no? Porque Dios nunca te hablaría en ese tono de voz. Dios nunca es gacho. Dios nunca habla en esa manera. Dios no se disfraza de malo. En Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. Satanás sí dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero cuando Satanás se pone como bueno, es un disfraz. Y todo disfraz que puedes notar en algo, puedes notar algo no está bien, ¿sí? Y lo mismo, aun cuando Satanás aparenta ser bueno, uno, no tiene la luz que Dios tiene, y dos, hay cosas de su disfraz que se caen.
especialmente cuando empezamos a hablar de Jesús. Por eso dice la Biblia, no crees cualquier espíritu, ¿sí? Checa que reconocen a Jesucristo como venido en carne, como Señor de todas las cosas. Y se le cae el teatro a los espíritus. Entonces, un sueño del enemigo normalmente es más oscuro. Ahora, ¿por qué Dios puede permitir que tengo sueños así? Uno puede ser que yo mismo lo causé, que yo por mi pasado, por las cosas que me involucré, di una puerta abierta al enemigo, que tengo que ir a arrepentirme, cerrar, etc. Pero si no ando en cosas así, aún los sueños del enemigo me puede revelar cosas de Dios. Por ejemplo, si la voluntad del enemigo es una cosa, ¿cuál es probablemente la voluntad de Dios? Lo contrario. Por eso, si tienes un sueño oscuro, un sueño del enemigo, una buena regla es levántate y ora lo contrario. ¿Ok? Levántate y ora lo contrario. Sueñas que algo malo pasa con tus hijos, no sé qué. Primer punto, no regalas al enemigo tu temor. Temor es fe negativa, ¿ok? Entonces no des poder al sueño del enemigo, que es como un dardo encendido, esperando allá paja en tu mente para causar un incendio en tus pensamientos. No porque sueñas que algo malo va a pasar, no andas, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Así das poder al sueño. Si tú te levantas y dices, en el nombre de Jesús, eso no va a pasar, al contrario, y empiezas a declarar lo contrario, se apaga esa flecha. ¿Ok? Entonces, no regales al enemigo tu fe. No regales al enemigo tu temor. ¿Sí? Sino levántate, ora y declara lo contrario. Muchos de los sueños donde el enemigo está involucrado son sueños de lucha, ¿ok? Estás soñando, estás luchando como contra alguien que te persigue, contra un demonio o algo así. Aquí hay un principio importante. La lucha que no ganas en tu sueño, lo tienes que ganar despierto. Si no, lo vas a volver a tener la otra semana y la otra semana y la otra semana. ¿Cuántos les ha pasado? Como que una lucha repetitiva. Entonces, si estás luchando contra algo, necesitas levantarte y orar hasta que tengas paz. ¿Ok? Esas son así unas reglas ahí principales. Otro tipo de sueño que el diablo te puede dar es que si estabas batallando con algún pecado, te puede hacer soñar que cometes ese pecado otra vez, aunque ya te arrepentiste. ¿Ok? Si eso pasa, pues te levantas y tú dices, gracias Dios que fue un sueño, que no fue algo que yo hice. Sin embargo, yo aquí de nuevo, yo me arrepiento de todo eso, yo renuncio de eso, y empiezas a orar ¿en qué? En la dirección contraria. ¿Ok? Entonces es una regla guía para parar y no tener el efecto de un sueño del enemigo. Levántate, ora en un sentido contrario. Si sueñas que algo malo pasa a alguien, ¿sí? Ora hasta que sientas paz. ¿Ok? Luego podemos hablar más en específico. Ahora, otros sueños, ahora hablando del lado bueno de Dios, otros sueños es que puede aparecer un ángel o Dios mismo. Por ejemplo, 1 Reyes capítulo 3 versículo 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y pues conocemos la historia, Salomón pidió sabiduría. Y luego en el versículo 15 dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño.
En el sueño pensó que era real. Despertó y era sueño, pero no solamente era un sueño. Realmente se topó con Dios por medio de un sueño, pero el encuentro fue real. ¿Ok? El encuentro fue real. Y por lo tanto siguió el efecto cuando estaba despierto. Entonces puedes tener un encuentro con Dios, con un ángel o también con un demonio. Por ejemplo, una vez casé a una pareja donde ella antes había estado casada, pero era en un tiempo donde ella no conocía a Dios, estaba en drogas, era otra persona. Entonces yo no tenía problema casarlos. Yo ya lo había platicado con Dios, yo sentía paz. Pero la noche que los había casado, de repente empezó una voz en mi cabeza: no los deberías haber casado. Y sentía mucha inquietud. Y así me quedé dormido. En mi sueño tengo una lucha y grito a esa cosa que me está persiguiendo y despierto. Y cuando despierto pienso, oh no, porque ya me conozco y sé que si grito y despierto es porque no solamente grité en mi sueño, sino también grité y he asustado a Lucy un par de veces ahí. Ya se acostumbró también. Y yo dije, oh no, desperté a mis suegros porque estaba en casa de mis suegros y no sé qué. Pero al despertar, sentí que algo salió del cuarto. Y en ese instante, de inmediato tuve paz y dormí. Entonces, esos pensamientos de condenación, ¿de dónde vinieron? Era un espíritu que me estaba condenando. Tuve un encuentro en mi sueño, lo vencí y se sintió el cambio cuando desperté. Y tuve paz y me dormí. ¿Ok? Me ha pasado en otras ocasiones también. Estuve viajando con unos chicos, fuimos a predicar, yo manejé, entonces me dormí, los chicos se quedaron orando. Y vi una estatua de la muerte y le empecé a gritar alguna cosa. Me escucharon los chicos que estaban afuera, Mario estaba ahí, y dijeron, es el pastor, vamos a orar por el pastor. Y empezaron a orar, y lo siguiente que pasa en mi sueño es que yo me comienzo a sentir alegre o ebrio en el espíritu, cosa que no me había pasado despierto. Pero ellos estaban sintiendo lo mismo afuera y ellos estaban orando por mí. Entonces, a veces un sueño también es un encuentro espiritual real, ¿ok? Puede ser de un demonio y puede ser de Dios. Incluso hay gente que sueñan con demonios y despiertan con raspones y cosas que muestra pasó algo, ¿sí? Entonces es real. Ahora, sueños son importantes. Si Dios no hablara en sueños, no tendríamos a Jesús. Porque cuando Jesús nació, primeramente había un gran problema de explicación. María tenía que explicar a su comprometido por qué estaba embarazada cuando él no había hecho nada. Y tenía que ser que fue Dios. ¿Y quién iba a creer eso? Pues nadie. ¿Cómo lo creó José? Dice ahí en Mateo 1:20, y pensando en eso, pensando en separarse de ella, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Después, una segunda vez, el ángel aparece a José y dice, toma al hijo y huye a Egipto. ¿Por qué? Porque quieren matar al niño. Después, cuando Herodes muere, dice, regresa y vive en Nazaret. Entonces vemos cómo Dios guía en sueños y cómo hay sueños que son mensajes muy directos. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios o un ángel aparece en un sueño y te dice algo? Es muy sencillo, haz caso, haz lo que te digan.
Si Dios o un ángel se te aparece en un sueño y te diga algo, haz caso rápido y haz todo lo que te diga. Lo siguiente, hay otro tipo de sueños que son más complicados de entender. Y, a ver, el cable. Bueno, y son sueños más enigmáticos. Por ejemplo, en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Que dice, Dios habla muchas veces, literalmente quiere decir en muchas partes o muchas porciones. Dios habla en partes o en porciones, y Dios habla en qué muchas maneras, los sueños nada más siendo uno de ellos. Entonces, Dios habla en partes y Dios a menudo habla a medias. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice acerca de Moisés, dice, y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí tenemos un caso de que Dios habla a medias. ¿A qué me refiero? Dios muestra a Moisés una zarza ardiente. Ahora, si Moisés hubiera dicho, ay, qué interesante, una zarza ardiente, y dijo, pero voy a ver la tele, ¿qué revelación hubiera Moisés recibido? Nada. Pero lo que Dios daba era una pista y era una invitación para buscarlo, porque Dios quiere que le busquemos. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Y por eso Dios a veces nos dará un sueño que no entendemos en un principio, y es una invitación de ¿qué? De buscarlo, para entender lo que Dios nos dijo. ¿Por qué lo hace? Para mantener orgullo lejos de nosotros. Recuerda cuando leímos lo de Job, dice que Dios quería apartar al hombre del orgullo. Orgullo es algo de lo que Dios más detesta. Ahora, ¿qué pasaría si Dios cada noche te daba un mensaje? ¿Cómo te volvería? O sea, a mí me habla Dios, ¿sí? Todas las noches, mira lo que me dijo ayer y antier. Nos volveríamos muy rápidamente muy orgullosos. Pero por eso Dios nos habla en unas maneras tan extrañas, tan a veces cómicos, y con la necesidad de que lo busquemos. Porque el hecho que no entiendo, el hecho que tengo que buscar a Dios, me mantiene ¿qué? Humilde. Y Dios me puede recompensar cuando le busque. Hay un ejemplo de eso en 2 Timoteo 3:7. Pablo da unas instrucciones a Timoteo. Él dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces le da una serie de instrucciones, pero fíjense lo que dice al final, que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento de todo.
Pablo dice, lo que te digo, mastícalo, piénsalo, medita en ello y Dios te va a dar entendimiento. A veces no queremos pensar, no queremos reflexionar. Estamos, bueno, si me quieres hablar, háblame claro. Pero Dios no cae en ese juego. Dios nos habla como Él quiere. Y Dios quiere que le buscamos. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a los que le buscan. ¿En qué manera? En que lo encontramos, en que lo entendemos. Varias veces en la Biblia Dios habla a sus profetas y Él les dice, ¿qué ves? O dice, ¿has visto esto? Por ejemplo, con Ezequiel, con el río, Él empieza a decir, ¿has visto esto? ¿O qué ves, hijo de hombre? Están varios de los profetas. Y después Dios empieza a explicar. Pero el principio para recibir la revelación es primeramente determinar qué vi. Y darme cuenta que algunas de las impresiones, de las imágenes que pasan por mi mente, dormido como sueños y despierto como visiones, algunos pueden ser de Dios. Y por lo tanto debo darles valor y debo darme cuenta qué veo, qué es lo que debo hacer. Ahora, otro pasaje muy clave para entender cómo Dios habla a través de sueños está en Números capítulo 12, versículo 6. Dios dice ahí, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, entonces Dios habla y Dios explica cómo habla a un profeta. Y hace contraste, dice que a Moisés le hablo así palabra por palabra, le hablo cara a cara. Pero un profeta, ¿cómo hablo a un profeta? ¿Le hablo en qué? En sueños y visiones. Ahora, recuerda lo que leímos, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios dijo, yo voy a derramar mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, no nada más unos cuantos, sino toda carne. Y jóvenes y ancianos van a tener ¿qué? Sueños y visiones. Pero sueños y visiones, ¿cómo habla Dios? Dice que Dios habla por figuras. Ahora, cuando dice figuras ahí, la palabra en hebreo es chidah. Y está usado en diferentes lugares. Vamos a ver dos de ellos. Por ejemplo, en Primero de Reyes 1:10 dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. ¿Ok? Ahora, cuando dice preguntas difíciles, es la misma palabra en hebreo como que decía para figuras en el otro versículo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿ok? Y en hebreo es la misma palabra. Ahora, ¿qué tipo de preguntas hacía la reina de Sabá? Acertijos, ¿sí? Soy blanco por afuera, amarillo por adentro. Duro por afuera, suave por adentro. ¿Quién soy? Un huevo, algo así. O sea, un acertijo, ¿ok? Es muy sencillo, pero hay más complicado. Y cuando dice que la reina de Sabá vino con preguntas difíciles, parte de lo que ella vino eran acertijos. Y un sueño es como un acertijo divino, ¿ok? Es algo que puedes adivinar con la ayuda de Dios. Y Dios te lo da porque te quiere dar un mensaje,
pero también quiere que aprendes algo en el proceso de encontrar la respuesta. ¿Ok? Entonces piensa en un sueño como un acertijo divino. ¿Ok? Que Dios, un enigma que Dios te lo dé para que tú lo resuelves. ¿Ok? Para que tú tengas un mensaje de Dios, pero no solamente eso, sino aprendes algo de Dios al llegar a la respuesta. Ahora, otro lugar donde está usado esa palabra es en Mateo 13:35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, lo que Jesús dijo aquí viene del Salmo 78. Y ahí dice, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. La palabra enigmas es la misma palabra que era figuras o preguntas difíciles. ¿Ok? Entonces, las parábolas de Jesús es el mismo tipo de enigmas de Dios. ¿Cómo es uno, por ejemplo? Jesús no se paraba y dijo, voy a enseñarles 3 principios sobre el reino de Dios. El reino de Dios se ve muy pequeño e insignificante en su comienzo, pero con el tiempo se vuelve muy grande. ¿Jesús hablaba así? No. ¿Cómo hablaba Jesús? El reino de los cielos es como ¿qué? Una semilla de mostaza, que es la menor de las semillas, pero cuando se siembra se hace la más grande y se hace un árbol hasta que los aves del cielo hacen nido en ella. Y después, ¿qué dijo? El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Es otra manera de decir, el que lo entendió, lo entendió. Ahora, ¿qué tenía que decidir la gente? ¿Qué tanto les importaba entenderlo? Algunos dicen que Jesús usaba parábolas para ser pedagógico. Y no es cierto. Jesús, Él dijo, a ustedes les es dado saber los secretos del reino, a ellos no les es dado y por eso hablo en parábolas. Hablar en parábolas Jesús lo hizo para esconder las verdades de algunos y revelarlos a otros. Para revelarlo a sus discípulos, mas no a todo el mundo. ¿A quién les fue revelado las parábolas? A sus discípulos. ¿Y quiénes más? Los que se acercaban. Porque los que se acercaban después de la reunión, ¿qué dijeron? Oye Jesús, explícanos. Y Jesús, ¿qué hacía? Explicaba. Entonces, Dios habla en parábolas, en sueños, para ver qué tanta hambre tenemos de su palabra, de su revelación. Y si yo digo, qué interesante sueño y qué importa, no voy a obtener el mensaje. Pero si yo estoy, Dios tiene que significar algo, dime, revélame, Dios me va a revelar la respuesta. Entonces, Dios en las parábolas utiliza el mismo lenguaje que en los sueños. Ahora, ¿cómo puede ser ese lenguaje? En la Biblia tenemos una escuela de profetas. Dios, cuando entrenaba a un profeta, lo mandaba a la escuela, ¿ok? Le enseñaba ciertas cosas. Y hay un pasaje muy interesante en Jeremías donde vemos cómo Dios lo va entrenando. Está en Jeremías capítulo 1. Primeramente dice, antes que naciste te llamé, te aparté como profeta para las naciones. Y luego vemos la escuela. Empieza en el versículo 11, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Ahí está, ¿qué ves?
y que dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En español no se ve la conexión, pero en hebreo hay un juego de palabra. Por ejemplo, la palabra almendro es shaket, como está en paréntesis, S-H-A-Q-E-D. Y la palabra para apresurar o vigilar es la palabra shakat, S-H-A-Q-A-D. Hay una diferencia en que una letra. En otras palabras, es un juego de palabra. ¿Ok? Son dos palabras muy similares. Entonces, es una de las maneras que Dios puede hablar. Puede usar dos palabras muy parecidas o la misma palabra que tiene dos significados para hablar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. O Dios puede hablar por metáforas. ¿Ok? Dios nos puede hablar por metáforas. Por ejemplo, Jesús dijo en la parábola del sembrador, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que semilla siempre es palabra de Dios? No, porque en otros, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ahí la semilla es ¿qué? Fe. En otro dice, la semilla de la cizaña son los hijos del enemigo. Entonces pueden ser hijos de Dios, hijos del enemigo. Fe puede ser la palabra de Dios. Entonces semilla puede ser diferentes cosas. ¿Soñar con una serpiente es malo? En la mayoría de los casos, pero en un caso Jesús dijo que sé astutos como que serpientes. Entonces en la mayoría de los casos sí, pero en algunos no. Y por eso no puedo usar fórmulas y decir siempre, cada vez que sueñas eso es otro. Puedo decir, cuando sueñas eso, es probable que sea eso. Pero al fin Dios y el contexto del sueño te tiene que revelar qué es. Ahora, Dios también puede usar dichos populares. Una vez alguien me dijo que había tenido un sueño así, que había soñado pelos en la lengua. Ok, guácala. Se veía con pelos en la lengua y estaba muy incómodo porque tenía pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir? Pues tenía pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir el dicho? Normalmente decimos no tiene pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir que no tiene pelos en la lengua? Que habla que directa, en una manera muy directa al grano, dice las cosas como son. Entonces, ¿qué es tener pelos en la lengua? Puede ser dos cosas. Puede ser encubrir, de plano mentir y cubrir cosas, o puede ser, como en el caso de mi amigo, tratar de ser demasiado amable con todo el mundo y no decir las cosas en una manera suficientemente directa. Entonces, ¿qué estaba diciéndole Dios? No tengas pelos en la lengua. Seas más directo en tu forma de hablar. ¿Ok? Muy bien. El siguiente. Entonces, ¿cómo entendemos esas metáforas? Número 1, pídele ayuda a Dios. Una vez soñé que estábamos en la finca donde vivíamos antes y estaba rodeado de víboras grandes, gordos, negros, rojos. Y yo pensé, ay, mega manifestación demoníaca, ¿qué está pasando? Pero luego en mi sueño apareció Jonathan y agarró una de las víboras y los aventaba afuera. Jonathan, mi hijo, chiquito, el más chiquito. Y los agarraba así casual, fue donde terminaba el predio y los aventaba afuera. Y de repente veo uno pequeño blanca. Y yo voy y lo quiero agarrar. Y cuando lo quiero agarrar, agarra y me pica en la oreja. ¿Sí? Y se queda clavado en mi oreja.
Y después despierto. Y estoy, ¿qué es eso? El diablo y todos sus demonios me está atacando. ¿Qué pasa? El blanco es un espíritu religioso porque aparenta blanco y cosas así. Yo andaba pensando por días. Hasta de repente se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a Dios. Había caminado días nada más pensando. Y aunque yo doy la clase donde digo pregúntale a Dios, no se me había pasado por la mente, porque yo muy listo lo iba a averiguar. Y el momento que le pedí, ni lo dije audiblemente, más Dios, por favor, ¿qué quiere decir ese sueño? Escuché la frase, y la frase era pequeña mentira blanca. Pequeña mentira blanca. Y con eso que se resolvió todo. Porque si la pequeña víbora blanca era una pequeña mentira blanca, entonces, ¿dónde atacaba? El oído. Entonces, ¿qué eran las víboras grandes y gordos? Mentiras grandes y gordos. Y que, ¿cómo eran las mentiras grandes y gordos? Eran tan fáciles de distinguir que un niño chiquito podía ir y desecharlos. Pero los que eran más peligrosos, ¿cuáles eran? Las pequeñas mentiras blancas. Entonces no era un sueño de una mega invasión demoníaca, era Dios diciéndome que ten cuidado de que las pequeñas mentiras blancas. ¿Cómo me di cuenta? Porque se me ocurrió la brillante idea de preguntarle, ¿sí? Entonces es regla número 1, pídele revelación a Dios. Número 2, reflexiona sobre lo que viste. Medita en ello. Meditar es mantén tu mente enfocado en el sueño. Dele vuelta, escríbelo así. Por ejemplo, Proverbios 24:32, el hombre sabio ve algo y dice lo siguiente, dice, cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y ¿qué? Recibí instrucción. ¿Sí? Dios quiere que le pedimos, pero Dios también quiere que pensamos, que le damos vueltas en la cabeza. Luego, estudia sueños y visiones en la Biblia con su interpretación. Tenemos la ventaja que la Biblia está lleno de sueños, lleno de visiones y que Dios los interpreta. Es como tener el libro de matemáticas con las respuestas correctas. Entonces tú puedes checar en la Biblia cómo Dios habla a un profeta y cómo da su interpretación. Por ejemplo, José. Tenemos los 6 sueños de José. Bueno, 2 de él, uno del copero, uno del panadero y los 2 del faraón. Y los tenemos y tenemos su interpretación. Y puedo ver 3 canastas de panes, 3 días. Y puedo empezar a ver que la conexión. Y cuando puedo empezar a ver la lógica, cuando puedo empezar a ver, ya empiezo a entender cómo eso puede significar eso. Porque en un principio lo vas a leer y decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que eso? Pero entre más vas leyendo, vas reconociendo el lenguaje. ¿Ok? Como un árbol, muchas veces en la Biblia habla de un líder. Y como hay diferentes metáforas que se repitan. Entonces, estudia los sueños y visiones en la Biblia con su interpretación. Hablamos de que las parábolas es el mismo tipo de lenguaje. Es Dios hablando como Jesús en la tierra. Entonces, estudia las parábolas y cómo puede significar eso. Algo importante de las parábolas que es, no te pierdes demasiado en los detalles. No te pierdes si es una semilla de mostaza, si es una semilla de qué color era la semilla, no sé qué. No. ¿Cuál es el punto de la parábola? Algo muy pequeño se vuelve algo muy grande.
Algo se ve muy insignificante, se vuelve algo muy significante. ¿Ok? Entonces, aprende de las parábolas de Cristo. Aprende el lenguaje bíblico. Por ejemplo, mi hijo mayor, Steven, él tenía 5 años y él tenía ese sueño. Una mañana nos dijo que había soñado que estaba en una cama bajo un cobertor rojo. Y de repente se le acercaba muchas cucarachas, por eso perdona la imagen, ahí están las cucarachas. Y se le querían subir, pero de una colina bajó una oveja. ¿Okay? Y empezó a aplastar las cucarachas, así lo explicó, ¿sí? Los pisoteaba y ya no estaban las cucarachas. Ahora, ¿qué quiere decir el sueño? Es fácil. ¿Por qué? Porque si nada más agarro la Biblia, ¿qué dice la Biblia? En Lucas 10:19 dice: mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y todo el poder del ¿qué? Enemigo. Entonces, todo tipo de bicho desagradable, todo tipo de reptil desagradable, normalmente ¿qué representa? El enemigo. Incluye ratas y cosas también, ese tipo de animales. Habla del ejército del enemigo, ¿ok? Y el cordero, ¿quién es? Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quería decir el sueño? El enemigo lo había estado atacando, pero que no se preocupara porque Dios le iba a proteger. Y un detalle, el cobertor rojo, porque era rojo. ¿Qué es rojo? Sangre, bajo la sangre de Cristo. Entonces, cuando tenía 5 años, Dios le habló en esa manera. Y era muy significante porque él tenía ataques de terror de la noche. Él despertaba paralizado de temor y veía cosas que Lucy y yo no veíamos. Veía cosas en el cuarto. Pero Dios apareció y Dios le habló. Muy bien. Otra manera para entender metáforas. Un paréntesis aquí. Ratas también es del enemigo. Ahora, si ves ratas en tu casa, ¿qué debes hacer? Pues mátalos. Si regresan una semana después, ¿qué debes hacer? Pues mátalos otra vez. Pero si sigue habiendo ratas en tu casa, ¿cuál es el problema? Probablemente necesitas quitar basura de tu casa, ¿sí? Hacer limpieza, ¿sí? Si tienes ratas cada semana, el problema no es tanto de ratas, el problema es de limpieza, ¿sí? Quita las bolsas de basura con comida vieja, etcétera, ¿ok? Entonces, igualmente, si sueño con ratas una vez, pues pido a Dios que me ayudas. Pero si continuamente sueño con ratas, cucarachas, cosas así, probablemente ¿qué me indica? Que tengo basura en mi vida que los atrae. Y necesito ir con Jesús que Él me ayuda a limpiarlo. Ok, para entender las metáforas, otra manera, estudia el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está diseñado especialmente para eso. Los primeros versículos de Proverbios nos habla del propósito de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora. La palabra de los sabios y sus ¿qué?
enigmas. La última palabra es la misma palabra que era de figuras, que era preguntas difíciles, que era dichos oscuros ahí en Salmos, las parábolas. Entonces, parte de lo que te enseña Proverbios es entender metáforas bíblicas y enigmas bíblicas. Un ejemplo, por ejemplo, Proverbios 26, 17 al 19, hay dos de ellos. Dice, como el que toma a un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Me enseña una manera de entender las cosas. Entonces, si yo sueño que hay un perro callejero y lo agarro en las orejas y me muerde, ¿qué quiere decir el sueño? No te metes en un pleito que no te corresponde, ¿sí? Porque te va a morder. Entonces me empieza a dar ideas. Siguiente, como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Entonces, si yo me sueño lanzando saetas encendidas y cosas y hiero a mis amigos y cosas, ¿qué me está diciendo Dios? Cuidado lo que hablas, cuidado lo que haces, porque puedes terminar hiriendo a la gente que quieres. Entonces, ven cómo leer Proverbios te puede ayudar a interpretar sueños, porque el mismo Dios que te da los sueños escribió el libro de Proverbios. ¿Okay? En el sueño de la mujer con los aretes, con los pendientes, ella era la protagonista. ¿Okay? Luego, siguiente, o el protagonista es qué o quién no puedes, está mal escrito ahí, no puedes quitar sin que el sueño pierde todo su sentido. ¿Okay? Alrededor de quién se revuelve todo el sueño. Siguiente, objetos claves. ¿Qué objetos, lugares, personas juegan un papel clave en el sueño? La de la mujer, los aretes, era los aretes y el papá. ¿Okay? En el de Steven era ¿qué? El cordero y las cucarachas. ¿Okay? El cobertor, que era, no era un objeto clave, era un detalle importante. ¿Okay? Un detalle importante. Entonces hay que poner una jerarquía en tres niveles. ¿Cuál es el protagonista? ¿Cuáles son objetos o personas claves? ¿Y cuáles son detalles? En detalles, ¿qué te llamó la atención? ¿Sí? Llegó un amigo que tenía una playera con el número 13 muy grande. Eso no es coincidencia. Si hay algo así que es muy llamativo en el sueño, es que significa algo. Tal vez no sabes qué en un principio, pero anótalo. ¿Ok? ¿Y qué es anormal? ¿Sí? Tengo mi amigo que vive en una casa chiquita, pero en mi sueño vivía en una casa muy grande. Si algo es diferente a la vida normal, si algo es como caricatura, o muy grande o muy chiquito, o otro color o algo así, son detalles importantes. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es la moraleja? ¿Ok? ¿Cuál es la moraleja? Cuenta tu sueño como la historia de un tercero. Deduce una moraleja de la historia. Voy a darles un ejemplo. Soñé. Una vez llegaba Juan y Juan me ofrecía un aventón. ¿Ok? Y tenía una camioneta nueva, muy bonita, se veía muy padre. Entonces me ofreció ir con él y me subí, pero empezó a manejar muy rápido y muy loco. Al final pegó otro coche y causó mucho daño
y Juan salió corriendo. Al final la policía vino y me dieron a mí la culpa. ¿Cuál es la moraleja de la historia? No te subas con Juan, ¿sí? No te subas con Juan, es la moraleja, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir el sueño? ¿Quién sabe? Pero si Juan viene y me ofrece un negocio en los próximos días, probablemente lo tomaría con muchas reservas. Porque subir a un vehículo con alguien representa participar en algún proyecto, ministerio, etc. Que puede verse bonito por afuera, pero si no lo maneja bien, puede quedar muy mal y puede afectar a otros y a mí. Entonces, deduce una moraleja, ¿ok? Muy bien. Entonces, también tienes que ver la imagen y los detalles. Interpretar un sueño es como armar una rompecabezas donde no tienes la caja. ¿Qué normalmente ves en la caja? La visión completa. Pero en un sueño no sabes qué es. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Juntar las piezas por colores, hay mucho de eso. Eso es algo importante. Hay mucho de otras cosas. ¿Ok? Y una vez que lo juntas, ya te das una idea qué es. Pero tienes que ver como detalle, imagen completo, detalle. Zoom in, zoom out. ¿Ok? Acercarte, alejarte. Detalle, imagen completo. Y tiene que concordar. Bien, agrupando los detalles, ves cuál es la imagen completa. Y luego te acercas, ahora con esa imagen completa, queda más claro los detalles. Y tiene que concordar. Pero si te enfocas demasiado en detalles, es difícil ver qué es. Por ejemplo, ¿qué es esto? Una sierra. A ver, vamos a hacerlo un poco más fácil. Sí. Era la sierra, pero de un dispensador de cinta adhesiva, ¿ok? Ok, ¿no? Entonces, era esa parte, el final, ¿ok? Entonces, si estamos demasiado cerca, no nos damos cuenta. Igual si me enfoco en un detallito del sueño, no me doy cuenta. Por eso hay que verlo desde lejos. ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son las cosas principales? ¿Sí? ¿Quién es el protagonista? Y después veo detalles. Porque si me enfoco demasiado en pequeños detalles, voy a perder la imagen completa. Muy bien. Pero bueno, hemos llegado al siguiente receso y con lo que vamos a terminar, quiero seguir con sueños de ustedes, porque en lugar de decir ese puede ser eso y ese puede ser el otro, es más interesante haciéndolo con sueños de ustedes, ¿ok? Que ustedes me dicen un sueño y luego pedimos que Dios nos dé la interpretación y doy una interpretación y explico algunas cosas para que vean el proceso, ¿ok? Para que probamos algunas de las cosas.